estamos en vivo. Hola, hola a todos, a quienes van a conectar seguro en los próximos minutos. Como ya anuncié en mi muro de Facebook, esta noche tendré un invitado muy especial, que es además el jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, el doctor Ángel María Manrique, quien ejerce el cargo desde el 11 de diciembre del 2017. Ya tiene amplia experiencia en el tema, ha manejado muchos problemas y conflictos al interior de la región Arequipa. Es una persona muy enterada y además muy ponderada. Tiene mucho respaldo a nivel de la población y además es amigo mío. De modo que lo he invitado para hablar esta noche sobre un poco un balance de su gestión, de lo que ha venido trabajando en los últimos años, pero también hablaremos de la coyuntura, porque obviamente es la agenda del día. Estamos en medio de un conflicto social y político grave que parece no tener salida, donde hay posiciones encontradas, incluso hasta intransigentes en algunos casos. De eso hablaremos también seguro, pero un poco centrados en lo que pasa en nuestra región, que es lo que nos interesa, que es Arequipa. Así que vamos a darle la bienvenida a Ángel María Manrique para conversar con él. Buenas noches, Ángel María, ¿cómo estás? Omar, muy buenas noches. Muchas gracias por tu invitación, tu generosa presentación, pero me quedo más con el título de nuestra amistad. Sin duda alguna. Los cargos son pasajeros, como sabes, Ángel María. Pero bueno, es lo que nos toca y es lo que te ha tocado también enfrentar a lo largo de estos últimos años en tu carrera. Hablábamos un poco de la coyuntura, de qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo se está reflejando esto, sobre todo en la parte del sur, que ha sido donde ha habido muchos más conflictos y enfrentamientos y muertos, lamentablemente, como ha pasado en Cusco y en Puno, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema este? ¿Cómo se ha ido desarrollando y qué información tienes a nivel de la Defensoría de lo que está pasando en Arequipa? ¿Cómo se refleja este conflicto? Creo, Omar, que nos encontramos en un punto de la historia en donde han concurrido varios factores, ¿no? Por un lado, todo el proceso de luto, muerte de la pandemia, que afectó a todos y en parte nos deshumanizó a todos, ¿no? Se han sumado todos los problemas de la crisis económica que ha afectado a partir de las disposiciones que se dieron en la pandemia a miles de hogares. Lo ves solamente en la pérdida de trabajo, en las migraciones de los estudiantes de los colegios privados a los públicos, en donde faltan vacantes, en donde el aumento de los índices de pobreza. Y a eso se suma justamente toda la sucesión de hechos que desde el 2016 nos suman a una crisis política que parece ya eterna, ¿no? Sin ningún fin. Eso ha conllevado a que, si bien el año pasado se tuvo este cambio de gobierno, en donde el señor Castillo básicamente era un símbolo que representaba varias partes de nuestra población peruana en distintos puntos del territorio, en donde también defraudó las expectativas que se le encomendó. Y todo este conjunto de factores hace de que haya esta ausencia de una nueva política en nuestra comunidad, lo cual ha sido ocupado por escenarios de enfrentamiento y de violencia, ¿no? No es lo que vemos en estas semanas, no es un hecho aislado. Recordarás escenarios de protesta de los últimos 5 años, en donde ya la demanda es hacia temas políticos, en donde no hay lamentablemente actores válidos que den el siguiente paso del diálogo, sino que de momento lo que hemos visto es una confrontación que se profundiza cada vez más, ¿no? Ya los escenarios de violencia no es solo en las calles, en las marchas, sino que es ya hasta horripilante entrar a redes sociales en cuanto a los insultos, las ofensas, el desconocimiento de que estamos entre personas que merecemos respeto, y hemos perdido todo eso, ¿no? Entonces, es esa ausencia de políticas que se suma a todas estas crisis sanitarias, económicas, y la falta de la comprensión y el reconocimiento del otro nos ha puesto en una situación muy crítica.
Bueno, interesante el análisis que haces al inicio, Ángel María, porque en efecto, la elección de Pedro Castillo fue un poco el reflejo de ese Perú postergado, ¿no? Que no tenía servicios y que quedó en evidencia en el tema de la pandemia, no tenían servicios de salud, digamos, los más básicos. Mucha gente murió por falta de eso. El tema de la educación también es un problema serio para estos sectores. Entonces había la esperanza puesta en este personaje que lamentablemente los defraudó. ¿Esto ha generado, tú crees, este caldo de cultivo para lo que estamos viendo ahora? Por supuesto, ¿no? Más allá de lo que uno pudiera estar a favor o en contra de alguna posición de gobierno o inclusive del gobierno del señor Castillo, lo cierto es de que el señor Castillo eh, representó grandes sectores de la población, en donde muchos de estos grupos justamente se veían representados por este grupo y que en estos momentos en las calles se siente que ese actor que por primera vez llegó a una esfera de poder, lo que hacen es sencillamente lo han quitado del cargo, no lo han dejado trabajar. Y ese Claro. sentimiento se ve reflejado en las manifestaciones. Por eso que cuando uno, del trabajo que tenemos que cumplir, además estamos en permanente contacto con la población, sienten que la actual presidenta está en un escenario de traición, ¿no? A Ujú, lo ujú. que ellos habían votado o veían en el señor Castillo este representante, ¿no? Entonces, definitivamente, el periodo del gobierno del señor Castillo es parte de el proceso de protesta, insatisfacción, indignación que hemos visto en las movilizaciones de las últimas semanas. Ujú. Estaba tratando de confirmar la información que acabamos de ver en un post. Sí, en efecto, el ministro de Eduardo García ha renunciado al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Trabajo, perdón. Y señala que es necesario que se pida disculpas y se reconozcan los errores. En efecto, eso es lo que tenía que haber hecho el primer ministro probablemente en su presentación ante el Congreso, y no este discurso más bien confrontacional. Pero bueno, es parte de la política y es lo que está pasando. No sé qué pasará en las próximas horas, seguro que vamos a tener noticias, ¿no? A ver sobre cómo se desenvuelven los hechos. Pero toda esta protesta que se ha ido generando en el sur y que ha terminado finalmente con la lamentable muerte de casi más de 40 personas que suman ya en total, este, ¿cómo se ha reflejado en Arequipa? Es decir, ¿cómo actúan estos grupos que no son necesariamente solo los que protestan, ¿no? Hay siempre infiltrados, y eso lo sabemos, hay infiltrados que tienen intereses, se ha hablado incluso de alguna injerencia de bolivianos que han ingresado a Puno y que probablemente estén llegando a Arequipa. ¿Cómo se ha comportado el tema de los mineros informales en la zona de las carreteras que son bloqueadas permanentemente? ¿Cuál es la información que tienes respecto de eso? Sí, y quizás, Omar, antes de concentrarnos en Arequipa, creo que vale la pena también identificar esta brecha, ¿no? Esta distancia entre la capital y las regiones, ¿no? Creo que eso es otro tema que corresponde ser analizado, Uh -huh. debatido, estudiado, que comprende desde los mensajes de capitalinos, de negación, de ofensa o de violencia, y viceversa, porque también hay esa Uh -huh. contraofensiva de las regiones, hasta también reflexionar sobre el proceso de descentralización, ¿no? Creo que ahí hay un gran debate, un gran análisis que corresponde, quizás no en este momento, pero luego, obviamente, ya a nivel Uh -huh. académico y político revisarlo. En lo que compete ya a Arequipa, la situación también ha sido muy diversa y evidencia la heterogeneidad que presenta la región en este momento, Uh ¿no? -huh. Hemos tenido, por ejemplo, 3 puntos focales con múltiples actores donde han tenido diferentes movilizaciones. Cuando hablamos de Arequipa, normalmente pensamos en la ciudad, y en Uh la -huh. ciudad sí, efectivamente, tienes organizaciones de la sociedad civil, Federación Departamental de Trabajadores, gremios sindicales, que están claramente identificados, que tienen una demanda social muy clara, que tienen un nivel orgánico, tanto de bases, de militantes, como también de reglas de juego, tanto para la protesta como para el Uh -huh. inicio del diálogo y la negociación. Eso es lo que pasa en la ciudad de Arequipa. Pero en los últimos años ya hemos visto que tenemos otro grupo de actores
que se concentran principalmente en La Joya, el Pedregal, que están vinculados más con las actividades agrícolas, que también tienen su demanda, que en este momento están bajo el título de autoconvocados, porque no hay pues una empresa formal, Una que tengas un organización, claro. sindicato, que tengas una organización de base, sino que son organizaciones que en la práctica están alimentados por los mensajes de redes sociales, de discursos desde la conspiración hasta la violencia. Entonces, es otro tipo de actor que se moviliza en esas zonas y que ve el cruce del 48, para los que conocemos Arequipa, sabemos que es el punto crítico pues, de ingreso, en Así es. donde su bloqueo es una cuota de poder de ellos, ¿no? Y eso se ha ido alimentando, o sea, ya La Joya, en el caso de Arequipa, si uno dice, está paralizada La Joya, sabes que no puedes salir ni llegar a Arequipa, ¿no? Eso es otro nuevo escenario que se ha dado. Y en diciembre hemos visto cómo el otro punto crítico de Arequipa ha sido Caravelí y el distrito de Chala. En los últimos años, Omar, el incremento de la actividad de la minería informal y en algunos puntos de minerías ilegales, actividades ilegales. Recordarás que el año pasado hemos tenido inclusive una matanza entre asociaciones mineras que están en proceso de formalización, pero que en la práctica por disputa de territorios llegaron a matar 16 personas. Sí. ¿No? Y la policía escondida porque también si entraban al enfrentamiento obviamente también había más víctimas. Se ha tenido que declarar estados de emergencia en Atico y en Caravelí porque ya el enfrentamiento era insostenible. Y lo que hemos tenido en diciembre ha sido el bloqueo de Chala, Caravelí, que ustedes saben es justamente la provincia fronteriza con Ica, por más de 10 días bloqueado. Eso ha generado, Omar, que Arequipa esté desabastecida hasta el momento de gas. Así es. No solamente para el transporte, sino también para el uso doméstico. O sea, ya Chala termina siendo un punto estratégico en donde, tan igual como el 48, si se bloquea Chala, estamos en un escenario de crisis, ¿no? No solamente por el desabastecimiento de los recursos básicos, energía, alimentos, sino de la paralización de todas las actividades comerciales. Este territorio sí está siendo cada vez más dominado por estas actividades ilegales. Y esto es preocupante porque ves una ausencia total del Estado, no ves una estrategia territorial del Estado, y me refiero al gobierno nacional principalmente, porque el gobierno regional ni siquiera llega ahí, imagínate, y los alcaldes y los municipios que están en esa zona son prácticamente los vecinos que tratan de sobrevivir con alguna actividad comercial por la ruta que se encuentra allí, pero no es que tengas mayores empresas, mayores organizaciones sociales que buscan un desarrollo, pese a tener minería, pese a tener agricultura, recordarás tú de las aceitunas de Yauca, por ejemplo, o de toda una actividad pesquera muy, muy importante, ¿no? Entonces, vemos cómo territorios, recursos muy importantes, ante la ausencia del Estado, van siendo ocupados por agrupaciones de actividades ilegales en donde impera la ley de la fuerza. Ok, pero ¿se han logrado establecer mesas de diálogo? ¿Hay interlocutores válidos con quienes discutir la problemática que tienen ellos? No, Omar. Y ese es el otro problema en esta crisis política, ¿no? No tenemos ninguna disposición de la parte social el entrar en diálogo. Ya sea porque las organizaciones sociales de Arequipa, por ejemplo, en donde tú tienes los actores claramente identificados con nombre y apellido, ellos mismos te renuncian al diálogo, ¿no? Su mensaje es, no nos vamos a sentar con un gobierno usurpador, o ya sea porque en los territorios del Pedregal, La Joya o Caravelí, con el título de autoconvocados, no hay ningún tipo de actor con quien sentarse a la mesa. Antes de la intervención del desbloqueo de Caravelí, llegaron hasta 3 ministros de Estado a Chala, imagínate, Omar. Y llegaron, se sentaron solo con el alcalde de Chala y no había alguien al frente de la mesa.
porque obviamente es otro tipo de escenario. Lo cierto es de que cuando no se tiene este análisis territorial del conflicto, los errores en donde a veces cae el gobierno y la sociedad es generalizar, empezar a dar calificativos para despreciar o negar al otro y no entrar al debate de la complejidad, de la identificación de las particularidades territoriales justamente necesarias para iniciar un proceso de diálogo legítimo. Claro, imagínate, si eso pasa en Arequipa, que es la segunda ciudad del país, donde hay una ausencia total del Estado y una desconexión, y es lo que hablabas hace un momento, del tema de la descentralización, la falsa descentralización que hay en algunos momentos, y que en realidad todo se circunscribe a Lima, ¿no? Si los muertos no están en Lima, no pasa nada, pero si los muertos están en el resto, bueno, pueden seguir pasando más, ¿no? Pero la Defensoría del Pueblo ha logrado establecer conexión con algunos de estos grupos, cierto acercamiento, o es imposible llegar a ellos. Omar, mira, por la labor que cumplimos en Arequipa, nosotros tenemos mapeado a los actores desde Caravelí, porque tenemos mesas de diálogo con ellos por el proceso de formalización, actores en el sector agrícola, porque obviamente hay múltiples demandas que se van dando, y en el caso ya de la ciudad de Arequipa, en permanente coordinación con las organizaciones civiles, ¿no? O sea, nuestra labor desde la misión que cumplimos, obviamente tenemos mapeado los actores, tenemos el contacto directo y podemos recibir una llamada telefónica en cualquier momento. El problema es que cuando ya el interlocutor termina siendo en esta coyuntura el gobierno nacional, allí obviamente hay una posición totalmente negativa de diálogo y esto se ha incrementado ya a raíz de lo sucedido en Puno, ¿no? Lo que se había advertido en Arequipa respecto de la crisis económica que había sido el bloqueo de Chala por los días anteriores a las fiestas navideñas, que afectó la economía de múltiples familias, principalmente de las actividades comerciales por la campaña navideña, ha puesto en debate en Arequipa si estabas a favor o no de las marchas, movilizaciones, y obviamente tenías posiciones encontradas, ¿no? Los que se apoyaban en algunas horas, los que no apoyaban y los que se sentían obligados a apoyar. Eso fue el debate hasta antes de lo ocurrido en Puno. Lo que tú adviertes ya después del fin de semana es que el incremento de la movilización en Arequipa es ya por un escenario de solidaridad a las muertes ocurridas en Puno, ¿no? Entonces, el que está distante de la movilización, al verlo de Puno, se ha empezado a plegar. Y vemos que cada vez se van sumando estas movilizaciones ya con un efecto de solidaridad hacia lo ocurrido en Puno, lo cual obviamente esperemos, por lo menos es parte del esfuerzo que hacemos diariamente, que no se torne eso en escenarios de violencia. La renuncia de hace unos minutos del ministro de Trabajo, ¿crees que podría ser también una suerte de triunfo, entre comillas, de los que están protestando, que es lo que están buscando la caída del gabinete de Boluarte? Mira, si se corrobora esa información, creo que... Está corroborada, sí, el mismo ministro, he leído el tuit del mismo ministro. Excelente. Creo que termina siendo un acto aislado que puede sumar pero no determinar nada, ¿no? Recuerda que ya han renunciado 2 ministros anteriores, o sea, sí, claro, ya hubo la renuncia del ministro de Educación, ya hubo la renuncia del ministro de Cultura. Lo cierto es de que lo que más causa sorpresa y hasta indignación en la ciudadanía es el comportamiento del Congreso, ¿no? En donde no solamente se da un voto de confianza, sino que, bueno, ahora han reconsiderado la votación del congresista que había generado violencia sexual, ¿no? Pero en la praxis pretenden iniciar reformas constitucionales, hermano, en un escenario en donde tienes más de 40 personas fallecidas. Entonces, ya es un escenario de indolencia desde el poder legislativo que no se está dando, realmente no están siendo conscientes de su comportamiento. Inclusive es muy ligero escuchar los debates sobre propuestas de reforma que buscan en un escenario de luto nacional. Entonces, ahí el distanciamiento es mayor. No basta solamente una respuesta del Ejecutivo, sino el gran distanciamiento que existe desde el Poder Legislativo para con la población del sur es absoluto.
Se ha cuestionado también en los últimos días, a raíz de las muertes en las protestas, ha cuestionado sobre todo al actuar de la policía, ¿no? El uso de la fuerza excesiva, el uso de armas de fuego. ¿Tú tienes acercamiento con la policía en Arequipa? ¿Se ha hablado sobre este asunto? ¿Han tenido alguna reunión para ver cómo se podría actuar en casos de enfrentamientos mayores? Mira, por el cumplimiento de nuestra función y del cargo que tengo, estoy en permanente contacto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nuestro trabajo no solamente de instituciones tutelares de derechos, sino ya de actividades concretas en Arequipa, en la región y en la provincia es permanente. Tan pronto se sucedieron los hechos del 7 de diciembre, a pedido nuestro se convocó ya un comité de crisis en donde está la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. Estamos en diciembre todavía, ¿no? En Arequipa, claro. Entonces tenías un alcalde no habido porque está sentenciado pues por corrupción y una gobernadora que nunca entendió lo que era gobernar, ¿no? Pero a propuesta ya nuestra, lo que tuvimos fue una respuesta inmediata de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, un diagnóstico real de lo que está pasando en Arequipa, obviamente desde nuestro enfoque defensorial, desde nuestra visión de derechos humanos. Eso motivó que también a partir de esa información la policía y las Fuerzas Armadas tengan un despliegue territorial que ha tenido, te digo, un importante labor de resguardo del orden. El balance también es cierto de que en el caso de Arequipa se ha tenido 2 pérdidas de vidas humanas, ¿bien? Pero eso ha sido porque se han dado escenarios de enfrentamiento. Uno por la toma del aeropuerto y otro en la situación de Chala. Pero en la praxis, el comportamiento de la policía y las Fuerzas Armadas en Arequipa ha sido de persuasión, del uso racional de la fuerza, de diálogo permanente con la población, ese es el trabajo que venimos realizando en Arequipa, ¿no? Obviamente nos obliga a nosotros a estar en permanente coordinación. Imagínate, hoy día, en este momento, hemos tenido que coordinar con la Municipalidad Provincial y la Policía para generar un corredor por el cono norte para que lleguen los contenedores de basura. Imagínate. Cierto, que era un problema serio, sí. Que era un problema serio, pero ves un permanente actuar entre todas las instituciones de Arequipa en la medida de que la respuesta ciudadana también es importante, ¿no? Se ejerce el derecho a la protesta de manera pacífica. En el caso de la ciudad de Arequipa, los actores nos conocemos y obviamente también hay un respeto y diálogo mutuo, pero es algo que se tiene que empezar a recuperar, Omar. Los efectos de la pandemia y de estas crisis lo que ha conllevado es el rompimiento del tejido social. Y ese es un reto que nos hemos propuesto ya como Defensoría del Pueblo en Arequipa, porque la virtualidad, si bien nos acerca, como en esta oportunidad, nos ha distanciado mucho dentro de los espacios de participación en Arequipa, ¿no? Y esto en el país y en el mundo. Lo cierto es de que cuando tú necesitas coordinar con las organizaciones sociales, con las autoridades, necesitas estar con ellos, necesitas tener reuniones programadas, temas de agenda, cuál va a ser tu plan de trabajo, qué objetivo vamos a lograr este año, cosa que en los últimos años no se ha podido llevar a cabo por todos los problemas que hemos vivido, ¿no? Pero necesitamos empezar y hemos definido una estrategia ya desde la Defensoría del Pueblo en Arequipa para este año en cómo empezamos a reconstruir este tejido social. Y eso implica empezar a fortalecer los espacios de participación, acercarnos más a las organizaciones sociales y acercar estas a las autoridades políticas. Es parte de nuestra responsabilidad, pero el reto que tenemos todos. Te ha tocado justamente en estos meses de conflictos y de problemas sociales esta etapa de transición de autoridades, porque tenemos ya nuevas autoridades, hay un nuevo gobernador, un nuevo alcalde. ¿Han tenido ya un acercamiento para ver estos temas? Con la Defensoría, sí, me refiero. Sí, mira, nosotros nos propusimos ya en el segundo semestre del año pasado empezar a presentar, después de un trabajo de investigación, los temas prioritarios que deben ser atendidos por las nuevas autoridades. En el caso del gobierno regional, salud, educación, violencia contra la mujer, corrupción. En el caso de las municipalidades provinciales, el tema de seguridad ciudadana, recojo de residuos sólidos, transporte público.
que fueron Ujú, los temas que nos hemos metido a investigar, hemos sacado informes defensoriales, los hemos presentado públicamente y a partir de eso ya hemos hecho incidencia con las nuevas autoridades. ujú, Hemos participado ya de algunas reuniones, hemos enviado nuestros informes y ahora toca ya una estrategia más operativa de acompañar las recomendaciones que hemos dado, ¿no? ujú, Nosotros no queríamos que las nuevas autoridades empiecen de cero, sino por el contrario, ya empezar con el conocimiento de los problemas que conocemos, llegar con alternativas, propuestas técnicas concretas para apoyar a la autoridad, ¿no? ujú, Esa es parte de nuestra labor. Obviamente nuestra función, si bien es supervisar, lo que nos interesa es de que a las autoridades políticas les vaya bien, porque con eso ujú, obviamente atienden mejor a los ciudadanos, ¿no? Entonces dimos ese paso, tenemos una coordinación directa ya con el mismo gobernador, con el mismo alcalde provincial, con los alcaldes provinciales que he tenido que coordinar ujú. justamente en estos días de violencia. Pero sí, esa es nuestra estrategia, acercarnos a las autoridades, dar las recomendaciones, compartirles este diagnóstico que tenemos, ¿no? Porque la Ujú, idea ujú. es que, mire, el principal problema es que los ciudadanos desconfían de las autoridades y su principal reto es Cierto. recuperar confianza en la población. Así que cumpla con su palabra, no diga cosas que generen división, sino por el contrario, generar puentes y a partir de ello tenga claro de que a usted lo van a exigir que rinda cuentas y que luche contra la corrupción, ¿no? Ese es un Ujú, mensaje que hacemos mucha incidencia en ello. Y la lucha a la corrupción empieza, le decía yo a las autoridades, cuando empiezas a designar tu equipo de confianza. ujú. Si tu gerente o tu asesor no cumple el perfil, no cumple con los estándares de probidad y idoneidad, desde allí ya inicias mal la gestión, ya Ujú. inicias el acto de corrupción y la gente se da cuenta, la ciudadanía dice, ah, no, mira, contrató a su compadre, a su comadre, por lo tanto, este es más de los mismos, ¿no? Y confío que las nuevas autoridades estén en esa dinámica, así se lo hemos hecho llegar, hacer llegar nuestras recomendaciones, porque ya tan mal estamos, Omar, que necesitamos Sí, tener algunas luces al es final del verdad. túnel. ¿Se ha detectado algunos casos ya de este tipo de designaciones en las nuevas autoridades? Perdón, no te entendí. No, si ya se han detectado algunos casos de nombramientos de personas que no son las más adecuadas para los cargos que tienen que desempeñar. Mira, de momento Ujú, no, por lo menos de los actos visibles públicos que hemos estado monitoreando, se está cumpliendo porque además hay una normativa específica que regula los perfiles y estándares que tienen que cumplir los gerentes ujú. públicos, tanto regionales como municipales. Nosotros hemos hecho mucha incidencia en en esa normatividad. Hasta el momento no se da ello, pero esperemos que no pase, Omar. Y en todo caso, si Claro, pasa, porque, tenemos que ir obviamente a emplazarlo, ¿no? claro, porque la Defensoría tiene la autoridad, digamos, de advertir de, de alguna de estos casos, ¿verdad? Y advertir a la autoridad de lo que podría pasar. Así es, ¿no? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, debates, inclusive hasta llamadas de atención, ¿no? Las anteriores autoridades regionales no solamente contrataban a la comadre o al compadre, sino que además mantenían en los cargos estratégicos a personas que habían utilizado mal los recursos del Estado, tenían denuncias. Y obviamente, a partir de nuestra intervención, Contraloría intervina, ha sancionado a la exgobernadora, por ejemplo, tiene que Ujú. devolver dinero, tiene que iniciar un proceso judicial en su contra, pero justamente poníamos esos ejemplos para que estas nuevas autoridades no incurran en ese problema, ¿no? Así que nos toca a nosotros siempre estar alertas Claro. con todos los ojos, oídos, para que ante ese caso, obviamente, podamos intervenir. Hablemos un poquito, Ángel María, cambiando un poco el tema también, de un tema que sí me interesa mucho siempre y siempre estoy al tanto preocupado de este asunto de los derechos de las mujeres, la violencia que se ejerce contra ellas y también de las minorías, ¿no? ¿Cómo has visto en los últimos años estos temas en Arequipa? Mira, cuando uno lo ve en retrospectiva, ha habido un avance muy importante en Arequipa. Te comento en Ujú, los últimos 5 años que he podido estar muy de cerca y monitoreando estos temas, en donde, por ejemplo, ya las autoridades políticas, inclusive religiosas,
ya no dan un mensaje en contra del género, ¿no? Como se daba antes en Arequipa. Y estamos siempre nosotros muy alertas para hacer la llamada de atención, la reflexión de que no se puede hacer ningún tipo de discriminación. Y eso, por lo menos en Arequipa, se ha podido ir moderando. ¿Bien? Ya no lo escuchas ya de autoridades ni políticas ni religiosas que eran Cierto, poco sí. que entraban en este discurso ofensivo. En segundo lugar, hemos tenido muchos avances en cuanto a la respuesta del sistema de justicia. ¿Bien? Nosotros hicimos un informe defensorial sobre los feminicidios en Arequipa. Hasta hace 3 años, los casos de feminicidio no había un juzgado especializado que llevaba estos temas y de los casos de feminicidio podían durar hasta 15, 20 años, imagínate. Ya, a partir de la respuesta del sistema de justicia, se han creado módulos especializados tanto para medidas de protección como también para los juzgados de juzgamiento, en donde en el 2022, Omar, se han dado el mayor número de cadenas perpetuas. Bien, estamos hablando de 8 cadenas perpetuas ya a los agresores y acusados por feminicidio. Esa es una respuesta positiva, ¿no? Con la finalidad de que la justicia está teniendo una reacción no solo positiva, sino constructiva y educativa a la sociedad. Si tú matas, te vas a la cárcel con cadena perpetua, ¿no? Los anteriores feminicidios estaban 20 años en proceso y todavía no había salido sentencia. Entonces, ves un avance por parte del sistema de justicia. Hemos logrado, por ejemplo, en el caso de Arequipa, que desde la Universidad Nacional reconozca el nombre social, aún el caso de un hombre trans, ¿no? Hasta que desde el sistema de justicia en la Corte Superior se han sacado resoluciones a favor de la identidad de género. Desde el sistema de justicia en Arequipa, a partir de la intervención que hemos hecho como Defensoría del Pueblo. Hay un mensaje importante, propositivo desde el sistema educativo, por más que tengas algunos personajes aislados, pero en la práctica son aislados, en contra de un enfoque de género, pero en el tema educativo tienes un proceso muy importante ya de interiorización, consentimiento, reflexión sobre los múltiples enfoques curriculares, dentro de ellos el enfoque de género. Entonces, cuando tú ves este avance, tienes muchas organizaciones LGTBI en Arequipa, tanto que hasta a veces hay pugnas entre ellas, te digo, porque sí, es cierto. Yo mediar en algunas de ellas, en donde le decía, oiga, basta, pues yo lucho por los derechos, ustedes están peleando entre ustedes, o sea, no puede ser, ¿no? Hasta hemos llevado eso, que lo tomo de manera más de anécdota, pero que en la práctica ves cómo ha habido un incremento de este tipo de organizaciones. Y el último dato, porque te digo, desde que ingresé yo estoy acompañando siempre la Marcha del Orgullo, la primera marcha que acompañé, en donde teníamos 3.000 personas, tú llegas a Arequipa y de la Marcha del Orgullo, y te digo, tienes una marcha desde la Plaza Maitacapa hasta la Plaza de Armas, ¿no? O sea, así de multitudinario. Y en donde ves, me ha pasado el año pasado, a muchos jóvenes acompañados de sus padres. Sí, cierto. Esas imágenes que uno, conociendo la problemática, ya lo visibilizas en las calles, en donde chicos, chicas, jóvenes son acompañados por sus padres, es un proceso que tú dices, estamos cambiando hacia mejor en estos temas, ¿no? Entonces, te comento estos detalles porque cuando uno lo ve a veces con el prejuicio del pasado, le dicen, no, Arequipa conservadora, ¿no? Sí, cierto. Y en la praxis no es así. Ha cambiado tanto Arequipa, estamos ante una sociedad tan heterogénea. Obviamente tienes los bastiones extremistas de un lado del otro, los sectores conservadores, claro, del otro, eso parte de la heterogeneidad de Arequipa, pero el incremento que tú tienes de estas organizaciones, del trabajo de la sociedad civil, del trabajo además de colaboración y cooperación entre las organizaciones, es impresionante, ¿no? Es verdad. Saludo ahí esa respuesta, que a veces no es tan visible, pero en lo que te comento, el balance, tú dices, oye, estamos mejorando, ¿no? A favor del derecho de las minorías, a favor del derecho de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes.
Es que, bueno, lamentablemente también los medios de comunicación tradicionales no le hacen mucho eco a este tipo de informaciones y de noticias, ¿no? En fin, eso es lo que Sí, suele sí, pasar. pasa eso, ¿no? Pero también tienes varios, hasta youtubers que difunden mucho estas cosas Sí, desde sí, Arequipa sí, 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 y es te verdad. ayudan mucho a entender estas nuevas dinámicas. Quería preguntarte, ¿cuánto ha cambiado la policía en su enfoque sobre el respeto a los derechos de las mujeres? ¿No? Porque se habla mucho también que en muchas comisarías no les prestan la atención debida cuando se hacen este tipo de denuncias, denuncias de violencia, me refiero, o no le aceptan la denuncia en algunos casos. ¿Cómo están funcionando los centros de emergencia mujer? Mira, en el caso de la policía ha habido un avance muy importante. Ujú, Porque cuando uno analiza la policía tienes que ver los procesos sociales, ¿no? Y ujú, obviamente los procesos sociales están llenos de estereotipos, de complejos, de, de malas historias vividas inclusive, ujú, que te permite generar algún tipo de rechazo cuando ya cumples una función. Sin embargo, en el caso de la policía hemos visto un avance importantísimo en cuanto a la atención, a la sensibilización sobre el tema y también a la presencia de mayores oficiales mujeres de la policía ujú, en los cargos directivos y en los espacios de participación. En los diferentes espacios que tenemos de trabajo con las autoridades, tuve la presencia de comandantes, coroneles, mujeres, que obviamente están tras la mejor atención del servicio de la policía justamente en los temas de violencia, ¿no? ujú. Obviamente siempre vas a encontrar uno que otro caso que a veces llama la atención, pero en la práctica cuando ves el proceso de formación y de profesionalización de la policía en ese tema, es un avance muy, muy significativo. Eso ha incluido el trabajo más articulado con el Centro de Emergencia Mujer, porque cuando se inició con este programa, en algún momento inclusive había unas disputas entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer, Ujú. porque en algunos espacios se tenían que compartir espacios dentro de las comisarías, y el comisario decía, doctor, pues yo no Sí. tengo espacio y me van a meter aquí al Centro de Emergencia Mujer, ¿cómo es posible? Obviamente dentro de un enfoque clásico. Ujú. Pero el trabajo coordinado ahora ya es mucho más articulado, hay una respuesta inmediata. Los centros de emergencia mujer, por lo menos en Arequipa, han ido incrementándose de manera muy, muy positiva. Hay una respuesta muy, muy positiva de, primero, el equipo humano, ¿bien? Ujú. Porque atender casos de violencia es un tema y un trabajo muy difícil, Ujú. no es un tema burocrático que tú pasas papeles, ¿no? Cada historia vivida es un expediente cargado de emociones en donde también el agotamiento y el estrés laboral es muy fuerte. Ujú. Sin embargo, cuando nosotros supervisamos centros de emergencia mujer, ves a equipos fortalecidos, con el enfoque muy claro, con el trabajo articulado que se debe tener y con una estrategia mucho más cercana con la policía. Entonces, yo sí considero de que si se fortalece esa estrategia, si es que ahora involucramos más a los actores políticos, porque quien falta en esta estrategia de prevención y atención es el actor político. Sí, El claro. alcalde tiene que crear su instancia de prevención, articular en su distrito estos espacios de promoción, dar un trabajo articulado a las instituciones educativas, y eso es lo que ha estado faltando en Arequipa, ¿no? No ha habido, ni desde el gobernador regional, que tú sabes, el ex gobernador había sido hasta acusado por violencia, Sí, ¿no? Hasta los alcaldes que ni siquiera han convocado ningún tipo de estos espacios de participación. Hemos hecho justamente un informe sobre eso, les hemos dado las recomendaciones a los alcaldes, ya hay la ley que suspende al alcalde si es que no convoca a estas mm, instancias, ujú, eso también ya está aprobado desde el año pasado, y esa es para nosotros nuestra herramienta para decirle, señor, lo van a claro, suspender, que convoque de manera sí, inmediata, claro, y ahí ya por lo menos se ponen un poco más reacciona, alertas los alcaldes. sí. Ya para ir terminando también con un par de temas, Ángel María, se viene la campaña escolar, ya prácticamente estamos casi encima con este tema. Están dando muchos casos de padres de familia que no consiguen vacantes y también se va a hablar seguro del tema del bullying. ¿Cómo ves este tema en Arequipa? ¿Cómo se ha ido desarrollando? A ver, esto en el Arequipa y el país. En primer lugar, decíamos que
la crisis económica, dentro de los varios impactos directos que ha tenido, ha sido la migración de los estudiantes de colegios privados a los públicos. Muchos colegios privados pequeños han cerrado, han tenido que cerrar directamente, y eso desplazó a muchos de los estudiantes, en el mejor de los casos, al sector público, pero en la mayoría de ellos se quedaron sin estudiar, Omar. Esa es una cruda realidad en el país y en Arequipa. Y no ha habido la respuesta oportuna por parte del Ministerio de Educación, ni de ampliar vacantes, ni mucho menos plazas docentes para la atención de esas vacantes. Entonces, ahí hay un problema crítico que tiene que ser enfrentado por las nuevas autoridades regionales, de empezar a tener una estrategia de reinserción de los estudiantes en el sistema educativo. Y a eso se suma también la migración que se ha tenido de los espacios urbanos a las zonas rurales. En el tema educativo ha habido un proceso inverso. Si bien en los últimos años se venía de lo rural a lo urbano, por la crisis económica ha habido mucho desplazamiento de lo urbano a lo rural. Y en lo rural, lamentablemente, no hay la suficiente oferta educativa. Y a eso se suma el factor del proceso migratorio externo, ¿no? En el caso de Arequipa tienes un promedio que va cambiando, pero de 16.000 a 20.000 migrantes extranjeros, que obviamente tienen niños, niñas, en algunos casos pueden lograr el traslado externo e incorporarse a un colegio en primaria o en secundaria, dependiendo de la edad del menor, pero en otros casos tienes que iniciar el proceso de vacante desde 3 años, ¿no? Entonces, son estos factores en donde el sector de educación es un sector muy crítico, que tiene que ser atendido, que necesitamos una política nacional sobre el tema, y que obviamente es parte de los retos que tiene el nuevo gobernador. Y el otro problema ya es el tema de violencia, ¿no? La pandemia y las medidas de cuarentena han afectado directamente la salud mental de todos, todos nos hemos visto afectados. Eso tiene un impacto directo en el escenario de violencia, y la virtualidad también es el espacio en donde se han generado nuevas estrategias de violencia para con los menores. Entonces tienes múltiples denuncias, ya hasta de manera regular, en donde se captura a tal persona porque a través de redes sociales invitó a un niño o una niña a un hotel, o pornografía infantil. Entonces ya la virtualidad que se ha potenciado obviamente en estos escenarios de pandemia, de cuarentenas, también están utilizándose nuevas estrategias virtuales para generar hechos de violencia. Y ese es un problema muy serio. Entonces ahí la respuesta es desde la estrategia de salud mental, que en la praxis tenemos grandes problemas en el sector salud, como también desde el acompañamiento de los padres en las instituciones educativas a través de medios virtuales para evitar escenarios de violencia. Has hablado de la ola migratoria, básicamente de venezolanos que están prácticamente en todo el país. En el campo educativo se han dado casos de discriminación, digamos, si no hay vacantes para los peruanos, menos probablemente haya para venezolanos. ¿Se da este caso de xenofobia a nivel de los colegios? Esto por temas de función lo vemos diariamente, Omar. Omar, ¿me escuchas ahora? Sí, ya volviste. Excelente, gracias. Te decía de que por los temas que cumplimos de trabajo, vemos estos casos diariamente. Hay una oferta muy limitada educativa, en donde hay situaciones en donde, como bien lo indica, se disputa una vacante, un nacional y un extranjero, pero es un problema de oferta, ¿bien? Porque los mismos directores saben de que tienen un número de vacantes y sobre eso se cubre. Pero además también es cierto que hay muy buenas experiencias de inserción de estudiantes, de familias extranjeras en las instituciones educativas, que han repotenciado el trabajo con los padres de familia, son muy colaboradores en las instituciones educativas. Trato siempre de poner las dos caras de la moneda, porque eso es así. Y también es importante resaltarlo. Pero el problema de fondo es de que la oferta educativa en Arequipa y en el Perú, desde el sector público, se ha reducido enormemente. No está cubriendo la demanda, y lo que es peor aún,
tienes un gran problema de infraestructura. Ese es un tema, te digo, bien Sí, complicado. es Y, verdad. y a eso se suma pues que en los últimos 3 años ni siquiera hemos podido tener la red de fibra óptica nacional en todo el territorio nacional, que ese es un problema enorme desde el Ministerio de Transporte, que nunca se pudo tener esta red de fibra óptica en donde todavía muchas instituciones no tienen internet. Bueno, entonces Sí, pues imagínate en estos tiempos, ya sin internet, ya es un derecho. así es, Es un derecho. pero por problemas de gestión del gobierno nacional no se logra ello. Entonces, los retos en el tema educativo son enormes. Confiamos también que desde el gobierno regional se tenga una estrategia definida. Hay varios anuncios que ha hecho el gobernador, esperemos que se logren concretizar, pero nosotros siempre estamos allí para dar la problemática, los datos y obviamente esperemos que se puedan dar algunas soluciones sobre el tema. Bueno, finalmente, mi querido Ángel María, de todo el abanico de control y defensa de los derechos que la Defensoría asume y- y atiende, ¿cuál es el sector más quejado, el sector que más problemas tiene? Mira, justamente hemos terminado el reporte porque es parte de nuestra rendición de Ujú. cuentas que tenemos que dar la próxima. Ya lo tenemos, solo que con las protestas no hemos podido presentarlo, pero lo vamos a dar la próxima semana. Y hemos diferenciado por niveles de gobierno. En el caso del gobierno nacional, de las entidades del gobierno regional en Ujú. lo que compete a Arequipa, la mayor queja ha sido migraciones, ¿ya? Migraciones es un problema por el tema de Claro, el tema de los pasaportes, pasaportes, claro. trámites y demás, han sido un tema muy complicado. Y de la mano está salud. La verdad te digo, Ujú. si es que antes se diferenciaba la gestión de salud del Ministerio de Salud, ahora no sé cuál está en una situación más crítica. La verdad. Porque en el caso de Arequipa hemos tenido 5 directores, tenemos obras paralizadas, la atención en programación de citas puede ser un escenario infernal, así de crítico es la situación. Pero sí, en el caso de instituciones nacionales, migraciones y de salud son las más quejadas. Te estoy dando la primicia porque esto no lo he presentado todavía. Sí, por lo En que el veo. caso, en el caso del gobierno regional, los dos sectores más críticos siempre son salud y educación. Lo que hemos Sí, tenido en pues. salud ha sido no solamente un problema de gestión, sino que por problemas de decisiones políticas, la misma autoridad regional ha enfrentado a los médicos contra los médicos, al personal asistencial contra el personal asistencial, porque se les ocurrió en el último semestre hacer un proceso de desplazamiento de personal, lo que se conoce como reasignaciones, en donde los médicos de la periferia tenían que llegar al hospital Honorio Delgado, a las sedes de la ciudad, y como hicieron tan mal el proceso, pese a que les recomendamos, le dijimos esto va a traer problemas, mira, hay estas Ujú. observaciones, se empeñaron a hacer a eso, y lo que hemos tenido en los últimos meses en el propio hospital Goyeneche, Honorio Delgado, es enfrentándose médicos contra médicos. Eso es algo nefasto que ha dejado la anterior gestión y es un problema crítico. Y bueno, el tema de educación con los problemas que ya estábamos advirtiendo en donde hay un problema serio de gestión. Sí, Hemos tenido, pues. imagínate, 5 gerentes regionales en un año, Omar. 5 gerentes No, regionales. no se puede. Claro, no se puede O hacer sea, nada con eso. cuando tú dices, oye, por favor, o sea, solo el hecho de tener ese dato es que nada ha funcionado, ¿no? Sí, pues. Y lo que es peor aún, la actual gerenta continúa en el cargo. No La sé gerenta bajo de educación. la gerente de educación, efectivamente, ya con la nueva gestión de gobierno regional. No sé bajo qué criterios, pero lo cierto es de que es uno de los sectores más quejados. Y en el caso ya de gobiernos locales, pues la municipalidad provincial se lleva las palmas, ¿no? Porque obviamente el último año, con los problemas de transporte, de inseguridad, de corrupción, de obras paralizadas, la verdad la población eh, tiene muchas justificadas razones en cuestionar a las autoridades políticas en Arequipa, ¿no? Han sido tiempos muy duros, Omar, pero esperemos ya que con estas nuevas autoridades vengan mejores tiempos para Arequipa. Bueno, esperemos que sí, realmente. Muchísimas gracias, Ángel María, de verdad, por tu tiempo, por la conversa. Creo que ha sido un panorama bastante amplio. No hemos entrado en muchos detalles, que sí, seguro habría para conversar mucho más sobre el asunto,
pero creo que tenemos clara la cosa de cómo se ha ido trabajando en los últimos años en tu gestión y qué es lo que está pasando en el país. Creo que es un diagnóstico bastante claro y estremecedor, ¿no? De lo que estamos viviendo en este momento. Vamos a ver qué pasa en la coyuntura y en lo que pasa aquí en Lima también. Así que te mando un gran abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que nos volvamos a ver pronto. Claro que sí, Omar, un fuerte abrazo, felicitaciones también por todo el trabajo y esperemos pues que ya tu próximo programa lo hagas presencial aquí en Arequipa. Sí, sin duda. Muchas Un fuerte gracias, un abrazo. abrazo. Cuídate, Gracias. nos vemos. Bueno, como saben, muy interesante la conversación con Ángel María, el jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, que ya tiene varios años en el cargo. Él tiene las cosas muy claras sobre qué es lo que está pasando, nos ha dado información muy valiosa de cómo se están sucediendo las cosas en Arequipa a nivel de las protestas sociales, pero también sobre lo que se nos viene, ¿no? Y el reto que tienen que enfrentar las nuevas autoridades en Arequipa, que esperemos hagan un cambio, sea un golpe de timón y tengamos pues autoridades mínimamente coherentes en sus decisiones y que contribuyan al desarrollo de nuestra querida Arequipa. Bueno, finalmente, como ya saben, yo siempre les recomiendo un libro. Esta vez no lo tengo físicamente porque todavía no me lo ha hecho llegar. Mi querido amigo, el poeta Luis Cuadros Falla, está actualmente en Arequipa. Mañana va a presentar su poemario. Los quiero invitar para que vayan, su poemario Ámbar, que ya es un poemario muchísimo más cuajado. Yo no soy, como siempre he dicho, un lector muy voraz de poemas y de poesía, creo que por culpa de Vallejo, pero sin embargo siempre valoro los versos bien construidos. Lucho va a presentar su libro mañana viernes a las 7 de la noche en el Meraki Café, que es un cafecito muy encantador que tiene un piano incluso. Está en la calle Santa Marta 207, en la segunda cuadra, Santa Marta 207. Lo va a presentar dos poetas importantes de Arequipa, Alfredo Herrera y Jimmy Marroquín, quienes van a estar a cargo de la presentación. Así que les mando un gran abrazo a mis queridos amigos, los poetas arequipeños, y espero que mañana vayan y estén un rato con Lucho en su presentación en el Café Meraki de Santa Marta 207 Arequipa. Si les gustó el programa, compártanlo. Mañana estará en YouTube, así que nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Espero que sí, espero tener una invitada que ya tengo en mente, muy interesante, así que vamos a ver qué pasa. Les mando un gran abrazo, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.